Bueno, pues empezamos un año más nuestro curso. Antes de arrancar con Alejandro y los tres autores que ha traído sobre literatura rumana, pues sí que me gustaría hacer un triple agradecimiento. En primer lugar, a Alejandro, al APE, por estar organizando estos cursos y dar todo el apoyo logístico y burocrático que necesitamos. A la balanza, porque nos van a ir abriendo el apetito a medida que vayamos hablando y nos van a dar ganas de parar para comer, eso es. Y luego en tercer lugar, pues a todas las que estáis aquí, que no solo los que os habéis animado como ponentes y os habéis inscrito por lo tanto al curso, sino también bueno, pues a los que os animáis a compartir esta tarde y a bueno, pues darle valor a lo que estamos haciendo aquí de alguna manera. Ya habéis visto que ha habido un cambio en el curso, en el formato del curso, principalmente en el nombre. Hemos pasado de literatura y vino, aunque bueno, lo mantenemos ahí medio entre paréntesis, a los jueves de la APE por un motivo, porque al final esta es una actividad que organiza y que sustenta la APE, la Asociación de Profesores, y queríamos que eso quedara todavía más claro y que al final estos encuentros que vamos a tener una vez al mes, aunque hay un mes que van a ser dos, sean precisamente pues un encuentro para esos socios y esas socias que pertenecemos a la APE, pues que podamos vernos, que podamos mantener conversaciones, compartir proyectos del instituto, hablar de literatura, por supuesto, pero ampliar un poco el campo pues meramente formativo, que es el que nos dan los textos, ¿no? Yo creo que con la cena eso es lo que logramos después. Y luego nos podríamos hacer una segunda pregunta, que es ¿por qué las voces de la literatura actual? Que es verdad que recoge un poco lo que se había trabajado los últimos años. Bueno, porque al pensar en tener que montar un curso de formación permanente, que es en lo que nos insisten siempre, ¿no? En esa idea de que la formación debe ser permanente, pues casi la idea que se nos vino a la cabeza pensando en un tema que tuviera inicio pero no tuviera fin, era la literatura actual, porque está en constante renovación, como deberíamos estar nosotros, como lo vamos a estar, pero al final del curso, no ahora, por eso venimos. Y bueno, pues con esa idea de darle continuidad a esta propuesta de explorar distintos autores de distintas partes del mundo, pues nada, pues os invitamos a abrir este curso. Y yo ya me callo, sin mucho más que decir, pues nada, os dejamos con Alejandro y con la literatura rumana. Antes de que... Sí. Sí. Los jefazos ahora. Eso es. Y antes de empezar, sí que después, ya recordad que hay que rellenar la hoja de las firmas y que hoy, que es el primer día, pues nos toca rellenar la ficha de registro individual para todos los que se han inscrito. Sí, porque eso, Y sin eso no hay pagar certificado. la cena. Ya veis quién ha sido poli bueno y quién ha sido poli malo. Esto lo vamos a intentar mantener durante todo el curso. ¿Vale? Así que... Después, si queréis, nos pasamos para firmarlo, porque como también hay que pagar la cena, ya lo vamos dejando. ¿Hacéis fila? Eso. Hacéis fila, En la mesa pagáis del profe. y ya os damos para registro y para firmas, ¿vale? Ahora el primer día Sin se firmas, juntan por Dios, dobles. que nadie se vaya sin firmar, porque muchas veces no es por nada, es que se nos olvida, porque oye, a ver, somos humanos y bueno, en cuanto nos ponemos a comer, se nos olvida firmar y todo. Entonces, más que nada, porque yo tengo que guardar eso hasta final de curso, pero claro, quien no venga hoy no puede firmar, ¿vale? Pues no puedo traerlo otro día, ¿vale? Porque la cosa es que tiene que firmar quien está, claro. ¿Vale? Muy bien. Pues nada. Pues te dejamos, Alejandro. Muy bien, gracias chicos. Venga. Muy bien. Pues nada, cuando Quique y Marieta nos propusieron a todos montar pues una de las sesiones, yo les dije que quería hablar de literatura rumana. Es una cosa que hace muchos años que quiero trabajar porque tuve la suerte de tener bastantes alumnos rumanos en el Besaya, en Torrelavega, y la verdad luego aquí, bueno, algunos he tenido, pero ya poquitos en Santander. Pero en el Besaya había una colonia de rumanos importante y la verdad es que todos eran listísimos, aprendían español súper rápido. Y normalmente los que habían venido de allí, pues a lo mejor con 9, 10 años, siempre traían cosas de literatura de allí. Y entonces yo a alguno de ellos, que ya era muy avanzado, que ya lo cogí en primero de bachillerato,
sea que este ya tenía la cabeza, bueno, lo mejor puesta, porque estos eran niños de primero, segundo de la ESO, bueno. Me dijo un día, había escogido literatura universal. Y bueno, yo lo vi que como que, bueno, estaba integrado, pero bueno, como que no acababa él de... Y entonces dije un día, oye, los que no venís de España, o sea, que no sois originalmente españoles, digo, ¿por qué no preparáis algo sobre la literatura de vuestros países? Y así, bueno, pues todos conocemos un poco los suyos tal. Y entonces, bueno, usted no dijo nada, pero al final de la clase me dijo, oye, ¿tú crees que yo puedo participar? Yo no sabía que era rumano, la verdad. Dice, ¿tú crees que puedo participar con algo de poesía en rumano? Digo, perfecto, bueno, yo no tenía ni idea. Yo, ¿Qué pasa? es ¿Que hablaban tan bien que no sabías ni qué no, hablaban? no, es que él hablaba perfectamente español, entonces yo... Y me sorprendió porque gracias a él conocí a un poeta, claro, obviamente no cabía aquí porque ese poeta es del siglo XIX, pero lo leí en el colegio con 6 años, porque es el poeta nacional rumano, que es Eminescu, Mihai Eminescu, que es un poco nuestro Espronceda, un personaje así de la literatura romántica, ¿vale? Entonces, bueno, desde ahí me surgió y dije, bueno, pues esta vez que va la literatura actual, digo, voy a Rumanía. Tenía la sorpresa, les estaba diciendo, de que viniera este chico a leer unos poemas en rumano de Ana Blandiana, que es una de las que voy a hablar de ella, pero hemos tenido mala suerte. Este chico lo operaron hace poco de los ligamentos o de alguna cosa de la pierna y todavía no se puede mover. Entonces digo, bueno, anda, pues nada, para otro año que hagamos otra cosa. Así que nada. Bueno, voy a empezar con una cita. A mí hace muchos años que me llama la atención Mircea Cartarescu, es que ahora como había dicho lo de Eminescu me venía. Y este escritor es, ahora mismo es el más famoso en Rumanía y sobre todo el que estamos esperando de un año a otro que le den el Nobel, ¿vale? Entonces, bueno, empiezo con una cita suya que creo que es fundamental para entender realmente qué es lo que está pasando, bueno, qué es lo que estaba pasando y lo que está pasando en Rumanía, ¿vale? Con la cultura. Dice él, he madurado entre ruinas, he estudiado entre ruinas, he amado entre ruinas. A veces pienso que ser rumano significa ser pastor de las ruinas, arquitecto de las ruinas, amante de las ruinas, ¿vale? Yo creo que además esa identidad rumana es tan fuerte que nos queda como muy claro que eso, que lo rumano, la cultura rumana, al final no deja de ser estar entre ruinas para, como el ave fénix, volver otra vez y resurgir, ¿vale? Bueno, no voy a hacer una lectura, simplemente voy a ir comentando cosas y luego, sí, los textos, claro que los voy a leer, porque claro, esos no los sé de memoria. Bueno, la literatura rumana actual no está muy traducida al español, de hecho yo quería tocar 3 autores que fueran poesía, novela y teatro, pero teatro me fue imposible porque no encontré nada en español. Claro, a mí me gusta mucho la literatura rumana, pero claro, ni sé rumano, ni lo puedo leer, ni lo puedo hablar, ni nada. Entonces, bueno, pues he escogido 2 novelistas que creo son además muy distintos entre sí y una poeta que además ha sido Premio Princesa de las Letras, Premio Princesa de Asturias de las Letras el año pasado o hace 2, ya no recuerdo, Ana Blandiana. Bueno, entonces de los que voy a hablar son eso, la poeta Ana Blandiana y los novelistas Mircea Cartarescu y Tatiana Cibulac. Cibulac, bueno, una cosa así, porque Dani me dijo cómo se leía, pero de verdad es muy difícil, porque como nosotros no tenemos ese sonido, es difícil de imitar, ¿vale? Bueno, tenéis ahí un poco como las características de la literatura rumana actual, que son un poco que trabajan sobre la transición del mundo comunista al europeo, vamos a llamarlo capitalista si queréis, bueno, más o menos. La globalización y temas universales, porque al final la literatura de cualquier país trabaja el amor, la muerte, tempus fugit, no sé, o sea, lo de toda la vida que conocemos, ¿vale? Y las figuras destacadas son Mircea Cartarescu, digamos que para entrar a Mircea Cartarescu lo mejor es coger El ruletista. Es un relatito así de 40 páginas, que está dentro de una novela mayor, pero bueno, que como es tan bueno y tan potente, lo sacaron a un librito pequeño, ¿vale? Todo lo que hable de Mircea Cartarescu está todo en la editorial Impedimenta, que además edita maravillosamente, y
todo está traducido por Miriam, ay, se me fue, Ochoa, algo, bueno, un nombre en vasco, que es la traductora oficial de Cartarescu, que además le manda directamente a ella las novelas para que traduzca, ¿vale? Ya estuvo en Rumanía un montón de años trabajando, lo conoció, y entonces ella trabaja para la editorial Impedimenta, traduciendo del rumano no solo a Cartarescu, sino a otros. Una pregunta cotilla, si queréis. Bueno, a ver. No nos pones la edad de ninguno. Ah, ¿Qué edad han nacido? ¿Qué bueno, años? pues Yo mira, la Blandiana sé que es Cartarescu- muy mayor porque la he visto en Madrid, estaba en Sí. en Madrid. Cartarescu tiene alrededor de 62-63. Pones aquí 1956. Ah, es que yo creo que Claro, viene pones, luego. sí. Sí. Sí, pero Ah, bueno, en la tiene primera. alrededor eso de 60, 63, por La ahí. primera, sí. No, en Cartarescu digo. Luego Ana Blandiana tiene ya 70 y bastantes largos, Sí. y esta Tatiana Tsibulak tiene 45, es mucho más joven que ellos, ¿vale? Vale. Bueno, entonces, bueno, todos ellos, junto con Lavinia Branist, que es otra muy famosa, pero bueno, que ya digo, ya es demasiado meterse, que esta es muy joven, esta es del año 83, tiene 40 y pocos, forman parte de lo que llamamos el Pen Club rumano, que yo tuve que buscar qué era porque no tenía ni idea, pero es... No, ni idea, no. Entonces dice que busca fomentar la literatura rumana y proteger a los escritores de la censura y la persecución. Claro, algo típico, porque en Rumanía, hasta que no murió Ceausescu, bueno, pues aquello era un erial porque no se podía escribir nada. Pero ¿qué pasa? Que claro, dos de los que he escogido, Ana Blandiana y Cartarescu, lucharon contra el régimen rumano, contra el régimen comunista, a través de la literatura. De hecho, él, en contra de todos los pronósticos, estudió en la Universidad de Bucarest, de Filología Rumana, y acabó siendo catedrático de esa universidad de Filología Rumana, a pesar de todo lo que el gobierno hizo para que no lo fuera. O sea que, bueno, quiero decir que al final, bueno, lo consiguió de alguna manera. Bueno, Ana Blandiana, yo no sabía cuál era su nombre real, pero su nombre es Otilia Valeria Coman, ¿vale? Y toma su apellido literario del pueblo de donde nació su madre, que es un pueblo que se llama Blandiana, en la zona de Transilvania. Estamos hablando de la zona de Transilvania. Bueno, ella junto a Cartarescu, Stanescu, Sorescu, Mihail Sebastian y otros, digamos que cambiaron el paisaje de la poesía rumana anterior a ellos, ¿vale? Blandiana irrumpe en el año 1964 en el panorama literario rumano con la exuberancia de la juventud, porque entonces, claro, tenía 20 y algo años, el júbilo ante la naturaleza y el descubrimiento de la sensualidad. Era la primera vez que se escribía en rumano poesía casi, diríamos, erótica. Y eso, una mujer, claro, con 20 y pico años, y 20 años antes de que cayera la dictadura de Ceausescu, con lo cual, bueno, tiene también su mérito, ¿vale? Entonces, bueno, el yo poético se ve abrumado por la abundancia de colores y sonidos y abraza las formas de la naturaleza con la urgencia de vivir. Entonces, aunque su primer poemario, Primera persona del plural, une el lirismo con la fragilidad del ser y el asombro ante la vida, como en ese poema Hechizo de lluvia, vamos a encontrar también la penumbra y la melancolía en otro poema que se llama Vencedores, que lo dedica a los jóvenes esperanzados y confiados en su destino, que cuando volvieron a Rumanía después de la muerte, bueno, después de la muerte de Ceausescu no, mientras él vivía, pero digamos ya en una época como más suave, llegaron allí pensando que iban a ser alguien importante y no lo fueron, claro, porque él no los dejó. Entonces leo Hechizo de lluvia. Amo la lluvia con locura, la lluvia impetuosa, la lluvia serena, la lluvia virginal y la lluvia de mujer deseada, la lluvia reciente y la interminable lluvia del tedio. Amo la lluvia con locura, me gusta revolcarme en su hierba blanca y alta, me gusta cortar sus hojas y llevarlas entre los labios, que se desmayen los hombres al verme así. Sé que está feo decir, soy la mujer más bella. Está feo y quizá ni siquiera sea cierto, pero déjame cuando llueva y solo cuando llueva pronunciar las palabras mágicas. Soy la mujer más bella. Soy la mujer más bella porque llueve y los flecos de la lluvia me sientan bien.
Soy la mujer más bella porque sopla el viento y mi vestido en vuelo me tapa las rodillas. Soy la mujer más bella porque tú estás lejos y te espero, y tú sabes que te espero. Soy la mujer más bella y sé esperarte, y aún te espero. En el aire hay aroma de amor vivo, y todos los transeúntes sienten el olor de la lluvia. En una lluvia como esta, puedes enamorarte de repente. Todos los transeúntes están enamorados, y yo te espero. Solo tú lo sabes. Amo la lluvia con locura. La lluvia impetuosa, la lluvia serena, la lluvia virginal y la lluvia de mujer deseada. Queda claro que la lluvia no es la lluvia atmosférica, digamos, sino que es el deseo de sensualidad que se toma de la humedad de la lluvia. Todos los poemas que están aquí y todos los poemas traducidos al español están, como no podía ser de otra manera, en la editorial de Chus Visor, editados de una manera estupenda, como solo Visor sabe hacer. El otro poema, Vencedores, veréis, claro, la otra parte pues es como muy erótico, muy festivo, muy de luz. Veréis ahora este poema que es mucho más de sombra. Hubo una tormenta en el campo y salimos extramuros a vencerla con los arcos. Regresamos triunfales, agitando sobre el mundo, cual penacho torcido, el cielo claro. Yo mecía feliz, igual que los muchachos, el arco de guindo que llevaba al hombro, mientras mudos y dignos como trofeo, el gato muerto de las nieblas arrastrábamos. Pero al entrar en la ciudad presa del miedo, se nos ajó en el pecho la alegría como un quiste, y de pronto nos espantó contemplarla, aquella ciudad nuestra y tan triste. Manchadas por el sol, las ruinas conocidas nos arrancaban la vista cual tenazas. Marchábamos así, entre mandíbulas extrañas, faltos de dientes y con grotescas heridas. Olvidado, el arco de guindo se mecía en mi hombro, como los muchachos, pisaba con rencor los escombros. Mudos por las calles doloridas del barrio, el gato muerto de las nieblas arrastrábamos. Ya el ambiente de la niebla, del gato negro, de lo oscuro, estaban como muy en auge, y cuando entran en la ciudad se aja todo. Como veis, además, dice, hubo una tormenta en el campo. Esa tormenta obviamente no es, de nuevo, una tormenta atmosférica, sino que esa tormenta es los momentos duros de la dictadura de Ceausescu. Bueno, como veis, a partir del año 64 empieza a publicar bastante de continuo, y en El talón vulnerable, que es de 2 años más tarde, promueve una regeneración moral y reflexiona sobre la fragilidad de la existencia y el asombro ante la vida, y sigue uniendo su vida a la naturaleza, porque esto es la poesía rumana, unión amorosa entre el poeta y la naturaleza. Ya veis que está como muy en los orígenes, ¿vale? Tenemos ahí un poema, el de vez en cuando, bueno, lo dejo para que lo leáis vosotros, pero quiero leer el de Eclipse, porque es muy interesante. Dice, renuncio como un vicio a la compasión. Me han drogado con compasión desde pequeña. Con los derrotados, los desheredados, los humildes, lamento el blanco brillo de ridículas estrellas. Lloro por los tontos y los tontos me derrotan. Bajo mi estrella estéril, ellos se burlan y mofan. De tanta ternura, mi luz se apaga. La bondad y la compasión me matan. Suavemente abro las manos y acaricio fieras que hacia mí corren hambrientas. Me pesa no besar más el hocico que desgarrarme quisiera. No he vivido por miedo a no ofender a nadie. Mis rodillas han echado raíces en el suelo y mi vida se ha convertido en un único deseo, que a estas alas les crezcan uñas para anclarme. Como veis, es un poema muy potente. Muy potente, pues eso, esos años duros en los que ella quisiera volar, quisiera salir de ahí, pero claro, ya está acá, ahora voy a hablar de otra cosa, ya está casada, ya tiene a sus hijos, es decir, ya es una vida que no puede romper.
rompe de vez en cuando porque la llaman de sitios para presentar sus poemas o dar una conferencia, pero claro, ya no es lo mismo. Y para terminar con Ana Blandiana, después de toda una vida dedicada a la poesía, le dan el premio Princesa de Asturias, mira, de las letras el año pasado, yo no me acordaba cuándo era, en el 2024. La mayor parte de su obra poética ha sido traducida, como os decía, por Visor, y dice que es que Chus la conoció cuando ella luchaba contra el régimen rumano comunista. Entonces, claro, Chus también era un comunista aquí en España, bueno, entonces, digamos que de alguna manera ese lazo los unió, ¿no? Su obra continuó con otros poemarios, sobre todo el poema de octubre, noviembre, diciembre, que es el poemario, es un libro de poemas de amor a la naturaleza, y dice, ahí dialoga, en uno de sus poemas que se llama El Lucero, Luciafarul, dialoga con el poema ese, concretamente, que es de Eminescu, que es el padre de la poesía rumana, realmente, ¿vale? La influencia de Hölderlin o de Keats también se puede rastrear fácilmente. En 2018 se publica en español uno de los poemarios más duros de Ana Blandiana, que ya es de hacía mucho, o sea, de mucho antes, pero se publica en español en 2018 y se titula Variaciones sobre un tema dado. Es un poemario que dedica a la muerte de su marido. Impresionante. Leí el poemario, casi caigo. O sea, es una cosa, no había visto nada igual. Y este poema, el que se titula así, que da título al poemario, es impresionante. Con este cierro Ana Blandiana. Me gustaría que muriéramos juntos, me decías, y yo me reía. ¿Te parece normal que vivas 7 años menos que tú? Pero tú me contestabas serio. ¿Cómo podríamos encontrarnos si no en la eternidad? Y tu lógica era tan convincente que aceptaba, medio en broma, que sería bueno morir a la vez. Ahora me pregunto también, con tu seriedad de entonces, ¿cómo nos vamos a poder encontrar alguna vez? ¿Dónde y cómo podría buscarte en el más allá? La única posibilidad sería que me esperases en la frontera, pero no puedo decirte cuándo y no estoy segura de que te dejaran quedarte sin fecha de vuelta allí. Lo más probable es que durante una eternidad nos busquemos el uno al otro en el caos, así como nos buscamos en la tierra hasta que tuvimos la suerte de encontrarnos. Me pregunto a menudo si allí donde estás te sirve de algo lo que sabías aquí, o si tienes que volver a aprenderlo todo como el que llega al mundo y aprende a andar y a hablar. Quizás para llegar al otro mundo tengas que nacer de nuevo. Llegar al mundo significa precisamente nacer, y así como aquí no recordamos nada de lo que éramos antes de nacer, tampoco recuerdes nada allí del mundo que fue nuestro y aún es mío. O sea, es pura poesía mística. A mí me recordaba muchísimo a Teresa, a Juan de la Cruz, a Fray Luis. Bueno, os dejo ahí algunos más, porque en 2023, bueno, publican otro poemario. Por supuesto, a partir de 2024 se empiezan a vender los libros de Ana Blandiana con mucha más fluidez, porque claro, Ana el premio Princesa, que al final, bueno, ahí está. Bueno, paso a Mircea Cărtărescu, que para mí ahora mismo es el mejor autor rumano con diferencia. Me gustan mucho los tres, pero este es con diferencia el mejor. A nivel literario es impresionante, claro. Al final no deja de ser profesor de literatura y claro, conoce los rudimentos de la novela por dentro, claro, al final siempre es más fácil, ¿no? Bueno, nace en el año 56, eterno aspirante al Nobel, catedrático de literatura rumana de la Facultad de Letras de la Universidad de Bucarest durante 31 años, poeta, novelista, crítico literario, periodista. Como digo, el primero de los cuentos de esta colección, que se titula El sueño, el ruletista, no superó el control de la dictadura comunista, de la censura, entonces no se lo dejaron publicar, pero consiguió meterlo de tapadillo en esa colección de cuentos y se publicó. Claro, parece, cuando leéis un fragmento o lo leéis entero,
no parece que tenga ninguna crítica contra el régimen, pero claro, cuando vas buscando por dentro, la crítica al régimen es durísima, porque está en el centro mismo de la novela, o sea, del cuento. El cuento, como ya imaginaréis, el ruletista es un tío que va a Tugurios, donde se hace lo de la ruleta rusa. Esa ruleta rusa era la propia dictadura de Ceausescu, con lo cual, bueno, el régimen está en el punto de mira del propio cuento, con lo cual, bueno, es importante, ¿no? Bueno, Allen Ginsberg es uno de los novelistas y poetas que más le influye. Aunque Cartarescu tiene poesía, bueno, leí algunos poemas y no me pareció un gran poeta, pero sí, desde luego, un gran novelista. Bueno, os dejo ahí un montón de datos que esos los leéis vosotros, ¿vale? Su estilo literario único fusiona, y esto es lo que más me gusta a mí, elementos de la realidad, la fantasía y el sueño, creando mundos oníricos y perturbadores. Si leéis Lulu, que en rumano se titula Travesti, flipáis, literalmente. Yo lo puse en una tertulia que tuve allí en la Biblioteca Central, que fue una cosa de una novela sola. Me dijeron que tenía que ser un novelista europeo vivo. Y entonces dije, Cartarescu, Lulu. La gente que vino, que eran como 15 o así a la tertulia, me decía todo el mundo, pero qué flipada es esto. Es brutal. Brutal, además se lee, son 140 páginas, que son... Tiene otros novelones así, ¿eh? El de Teodoros es de 800 y pico páginas, así de gordo. Pero hay otros más cortitos. Incluso tiene cuentos, que uno de ellos, voy a leer un fragmento aquí, que es verdaderamente precioso. Pero esa mezcla entre lo real, lo onírico, los sueños, lo fantástico, es una especie de tela de araña que te envuelve y ya no puedes parar de leer, incluso aunque no estés entendiendo lo que estás leyendo. Porque al final, digamos que tú eres como la araña que va urdiendo esa tela y al final, el final es donde está la clave de todo. O sea, te lleva hasta el final de la novela y no puedes parar. Es increíble. Bueno, el ruletista, ya os conté un poco de qué iba, entonces voy a leer un pequeño fragmento para que veáis la fuerza que tiene. Dice, estoy harto de escribir sin la esperanza de poder superarme algún día, de poder saltar más allá de mi propia sombra. Es cierto que, hasta cierto punto, he sido honesto de la única manera en que puede serlo un artista. Es decir, he querido contarlo todo sobre mí, absolutamente todo. Pero la ilusión ha sido más amarga, si cabe. Dado que la literatura no es el medio adecuado para decir algo real sobre uno mismo. Esto es casi el inicio del cuento. Y el inicio del cuento es metaliteratura, bueno, como veis. Está hablando de su propia creación literaria. Dice, con las primeras líneas que despliegas en la página, en esa mano que sujeta la pluma entera como en un guante, una mano ajena, burlona, y tu imagen, reflejada en el espejo de las páginas, se escurre en todas direcciones como si fuera azogue. De tal manera que de sus burbujas deformadas cristalizan la araña, o el gusano, o el fauno, o el unicornio, o Dios, cuando de hecho tú solo querías hablar de ti. La literatura es teratología. Yo no tenía ni idea de lo que era, tuve que buscarlo, lo puse ahí, pero no tenía ni idea. ¿Veis? El estudio de las anomalías y monstruosidades de organismos animales o vegetales. Es alucinante. Entonces dice, viene del griego, claro, porque ya busqué y dije, bueno, claro, logos sí, pero teratos y ti, sí, deformidad, monstruosidad. Desde hace unos cuantos años duermo mal y sueño con un viejo que enloquece por culpa de la soledad. Únicamente el sueño me refleja de forma realista. Más claro no puede ser. Me despierto llorando de soledad, incluso aunque de día me sienta acompañado por aquellos de mis amigos que aún viven. Ya no puedo soportar mi vida, pero el hecho de entrar hoy o mañana en una muerte infinita me obliga a intentar pensar. Por ello, puesto que tengo que pensar como aquel que arrojado en el laberinto
tiene que buscar una salida entre paredes embadurnadas de estiércol o incluso a través de la boca de una ratonera, y solo por ello escribo estas líneas. No por demostrarme que Dios existe. Desgraciadamente, y a pesar de todos mis esfuerzos, nunca he sido creyente, no he sufrido crisis de fe ni de negación de la fe. Quizá hubiera sido mejor serlo, porque la escritura exige drama, y el drama nace de esa lucha agónica entre la esperanza y la desesperanza, en la que la fe desempeña un papel, me imagino, esencial. En mi juventud, la mitad de los escritores se convertía y la otra mitad perdía la fe, pero en su obra literaria el efecto era más o menos el mismo. Cómo los envidiaba yo por aquel fuego que sus demonios atizaban bajo los calderos en que se regodeaban como artistas. Y mírame ahora, en mi escondrijo, un ovillo de harapos y cartílagos por cuya mente o corazón nadie apostaría, porque a mí nadie puede ya quitarme nada. Claro, no tiene nada, por tanto nadie puede quitárselo. Es el propio régimen lo que criticamos, claro. Hay que tener mucho submundo literario para saber que esto es el régimen, claro. Obviamente, a lo largo de su vida, lo veréis en algunos fragmentos más que le voy a leer, va utilizando una serie de palabras, a ver si os recuerda a alguien de aquí, va utilizando una serie de palabras que repite continuamente en las obras. Y entonces el público iba buscando en las obras esas palabras porque sabían qué era lo que simbolizaban. La monstruosidad, todo esto de la teratología, de las monstruosidades y demás, era una palabra que utilizaba a menudo. ¿Por qué? Porque eso era el símbolo del régimen. Y todo lo que criticaba ahí era la crítica que hacía al régimen de Ceausescu. Pues claro, como esa palabra, otras tantas. La negrura, la araña era el propio dictador. Es decir, había muchas cosas que eran simbólicas. ¿Os recuerda a alguien de aquí que lo hizo mientras vivía Franco? Era en obras de teatro. Bueno Vallejo lo hacía en muchas obras de teatro. Iba escribiendo palabras que eran códigos, realmente desde Historia de una escalera hasta las últimas lo hacía. Pero, bueno, ¿se repetían? Es que yo no lo sabía. ¿Se repetían o...? Se repetían en las obras, sí, las palabras como con significado simbólico. Sí, el tragaluz, por ejemplo, había símbolos que eran típicos de la dictadura. Y luego palabras, los sueños, claro, la gente que escribía para contar lo que ocurría, bueno, el horror. Pero claro, todo eso el público, porque claro, entonces el teatro apenas se veía, pero sí que se veía mucho. Y entonces la gente iba al Teatro Español o a donde fuera, o al Lara o a tal, a verlo, claro, porque sabían que ahí estaba la crítica. Claro, ¿quiénes iban? Sobre todo los que eran contrarios al régimen, que era lo que le pasaba a Cartarescu también. ¿Vale? Bueno, Lulu es la dualidad, es el doble, es el otro. Es decir, es como si él tuviera una doble personalidad y se viera desde fuera. A mí esto, cuando yo empecé a leer a Cartarescu, dije, pero es que esto tiene que tener un símbolo, o sea, tiene que tener algo que esté ahí, porque claro, yo decía, en todas las obras hay como un otro, un doble, qué raro. Claro, cuando empiezo a investigar sobre su vida, encuentro dónde está el otro. Sale en esta novela, pero claro, yo no tenía ni idea de que esto existía, claro, yo... ¿Quién es el otro? Lo vais a ver también en un fragmentín de un cuento. El otro era Víctor. Víctor, él tenía un hermano gemelo, nacieron dos hermanos, y con menos de 5 años el hermano murió de tuberculosis, o de neumonía, bueno, una cosa del pulmón, no recuerdo ahora cuál era. Entonces, claro, ese otro, esa falta del otro que ve desde fuera, es la falta de ese hermano al que él siempre echa de menos. Hay un cuento en el que cuenta esa historia, un poco así oscura, pero la cuenta. Bueno, Lulu, travesti título original en rumano, es un delirante tratado sobre la soledad
en el que diferentes signos y máscaras, la adolescencia y la edad adulta, se crean para transformar esa soledad en un bloque de sensaciones relacionadas con la locura. Siempre está la locura por el medio, siempre, siempre. Entonces dice, en esta novela Víctor, que no por casualidad se llama Víctor, ¿veréis? Un adolescente de 17 años con baja autoestima porque cree que su rostro es feo y asimétrico, asiste a una excursión con sus compañeros de aula para celebrar el fin de la secundaria. Y la última noche, en una fiesta de disfraces, aparece Lulu para poseerlo como espíritu, noche tras noche, detrás de las tinieblas de su propia angustia. Por supuesto, como ya imaginaréis, este relato tiene lugar en los Cárpatos, que son ese lugar tan mágico de Rumanía, ¿no? Donde estaba el conde Vlad, bueno, donde estaba toda esa gente, Transilvania, sí, eso es. Bueno, el relato nos sumerge en una pesadilla, y veréis, es que nada más empezar, ya entras en la pesadilla. Dice, Julio pasó como una alucinación, como una única diapositiva con una plazoleta vacía y un bloque desmoronado. En agosto fui de campamento a Budila con otros compañeros de clase, y en esa palabra, Budila, el váter, el retrete, la cloaca desquiciada y asquerosa, pero también el gigante Buda sonriente, con los ojos entornados, rodeado por un nimbo de perlas y llamas, está concentrado todo. Nunca llegué a comprender qué sucedió entonces. Fueron imágenes y emociones, pero ¿cómo estaban relacionadas entre sí? Fueron deslices de la realidad hacia el sueño y la alucinación. Mi vida se dividió a partir de entonces en periodos con Lulu y periodos sin Lulu. En los primeros, con Lulu, los borradores de aquellas vísceras psíquicas reaparecían siempre, no me dejaban respirar, perturbaban el rostro lúcido de la conciencia. Recuerdo el rosario de sanatorios en los que, en aburridas sobremesas, tumbado en mi cama de metal blanco, regresaba una y otra vez a aquellos acontecimientos del campamento de Budila, pensando en ellos como si de un dibujo místico se tratara. Contemplando a través de la ventana los bosques sombríos, nevados, deformados por las venas de hielo pegadas a los cristales, escuchando distraídamente la música de los altavoces, agobiado por los otros seres en pijama y batas rojas que me arrojaban a la cabeza pastillas de Novotriptin o me pedían que jugara a cartas. Y Lulu me miraba fijamente a los ojos, con sus pupilas dilatándose y contrayéndose lentamente, su melena de hilos de cobre ensortijada de forma fastuosa, flotando levemente en la corriente de aquella mansión enorme, allí, bajo la bóveda, en el centro mismo de mi cráneo. Los periodos con Lulu podían comenzar en cualquier momento y en cualquier lugar, en la calle o en la cama con una mujer o mientras escribía a máquina. Es difícil decir qué los provocaba. En cualquier caso, no eran recuerdos o analogías concretas con lo sucedido en el campamento. Antes bien, se trataba de imágenes carentes de sentido, mañanas frías tras la lluvia, en las que camino hacia el globo rubí de un sol apenas amanecido, que se refleja en el asfalto húmedo y lo tiñe de rosa, determinados edificios compactos y amarillos, rayuelas deformes dibujadas sobre la acera. Luego venían los terribles fenómenos fisiológicos e inevitablemente los internamientos. Entonces, en los periodos con Lulu, en las diferentes salas del hospital, escribí mis mejores obras. Es decir, los relatos de niñas y gigantes, con sus juegos mágicos y extraños, sus trenzas húmedas sujetas con bolitas de plástico, inmensos palacios de cristal, con miles de estancias en medio de las cuales espera Yolanda. Serían los periodos sin Lulu, de una bella normalidad. Delia, el perro, el Peugeot, la obligación de escribir 5 páginas al día todos los días de mi vida, listas kilométricas con las cartas que tenía que enviar, con los teléfonos a los que tenía que llamar, con invitaciones a simposios y mesas redondas, fechas de entrega de artículos y libros, la investigación de los ambientes, el cálculo de las cronologías, la amalgama de las historias.
el arte combinatorio de las situaciones vitales, los personajes, cada uno con su psicología. Dios mío, el sufrimiento de tener que escribir un libro más, al menos de vez en cuando. Nunca he odiado a nadie tanto como al coronel Dionís Radaucheanu, el que creó mi reputación y me reportó bienestar. Una porquería de personaje en una porquería de novela. Espero no tener que acabar jamás esa trilogía, pero eso mismo digo en todos los periodos con Lulu. Qué depresión. Es la locura en plena vida. En plena vida. Esquizofrenia. Sí. Pues una especie de doble personalidad, claro. Nostalgia. Y el ojo castaño de nuestro amor. El ojo castaño de nuestro amor son los cuentos que yo os decía. Es una pasada. Esos sí que son impresionantes. Bueno, el primer relato de esos es un relato que se titula Ada Kale. Yo pensaba que era el nombre de una persona, pero es el nombre de una isla que fue rumana durante un tiempo y luego era una isla en el Danubio, que era rumana, pero luego, bueno, la historia, con los cambios históricos del país y demás, pasó a ser, no recuerdo, ¿de dónde? Bueno, de otro país cercano, pero no recuerdo ahora cuál era. Sí, puede ser que sea turca, sí, puede ser, exacto. Bueno, de todas maneras, fijaos que la isla, era una isla, a mí me recordaba a la isla a la isla voladora de la puta de los viajes de Jonathan Swift, porque realmente lo que cuenta es eso, es una isla que está como en el medio de la nada y que no saben ni cómo siquiera se sujeta en el mar, ¿vale? Hay una isla gallega que también aparece y desaparece. ¿Os Ah, suena? no, ni idea. Sí, sí. Yo creo que sí, ¿verdad? Me suena. Mira. Que se dice que aparece y desaparece. Ni idea, no sabía, no. Bueno, veis, dice, en un análisis más detallado, que parece que, bueno, Tarescu lo utiliza como, bueno, ahí pongo no sé qué, no. En un análisis detallado, la isla es el símbolo, dice, Ada Kale, con su mezcla de cultura turca y rumana, ¿ves? Era turca, representa un espacio de libertad y resistencia en la Rumanía comunista. Así que la destrucción de la isla es un símbolo de la pérdida de la identidad y de la historia del país, ¿vale? Tanto a nivel personal como colectivo. La nostalgia como tema central por la pérdida de la isla, la escritura como acto de resistencia, sobre todo de resistencia frente al olvido, porque claro, como todas las dictaduras quieren acabar con lo que es la historia real del país, ¿sabes? Es lo interesante, ¿no? Para los dictadores. Y la relación de narrador y lector. Esta relación narrador y lector es siempre muy, muy impresionante en Cartarescu, porque no sabemos cuándo habla uno y cuándo habla, o sea, cuándo se dirige al lector, cuándo solo son palabras para él. Es una cosa extraña en él. Fijaos, dice, en la isla de Ada Kale, un día, mientras escuchaba teatro radiofónico en sordina, aguzando los oídos para captar el más mínimo ruido en el comedor, mi padre, con su media de señora en la cabeza para mantener el pelo sujeto hacia atrás, podía aparecer en cualquier momento para comprobar si yo dormía, llamó a alguien a la puerta. Oí voces, entre ellas la de una mujer desconocida, algo que sucedía muy raras veces en el pequeño mundo de vecinos de nuestro bloque. Solía llamar a nuestra puerta algún penitente que agitaba unos folletos que siempre decían lo mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Alguna gitana que cambiaba cazuelas o platos por ropa vieja, regateando sin cesar, y en torno al año nuevo, el pope con el hisopo al que mis padres no recibían nunca. Se limitaban a gritar desde el otro lado de la puerta: ¡No abrimos! ¡Nosotros tenemos otras creencias! No venía nadie más, aparte de, naturalmente, la tía Basilica, la hermana de mi madre, pero yo conocía bien su voz melosa. Llevado por la curiosidad, me levanté de la cama. Me contemplé un instante en el espejo, un chaval delgadito de 9 años, en calzoncillos, me miró a los ojos negros. Está ante el espejo, lo mira. Otro que está al otro lado del espejo lo mira. El doble. Dice, y salí al pasillo que comunicaba las habitaciones. Entreabrí la puerta y fijé el comedor. Sentada a la mesa había una mujer tan vistosamente vestida que mis padres a su lado parecían maniquíes de un polvoriento almacén de ropa.
eran casi invisibles. Claro, ella viene vestida como en la isla, como si fuera turca. Y claro, los padres no tenían nada. Ella con colores y claro, ellos de gris, de azul, de negro, de... Dice, qué rara era, toda una señora, muy distinta al resto de las madres del edificio, siempre sudorosas en los fogones, siempre con un trapo en la mano para espantar las moscas. Sus ojos azules brillaban entre las pestañas cargadas de rímel y entre los labios pintados asomaban los dientes con una leve huella de carmín. Era pintora, me explicó mi madre después de la siesta. Les había mostrado varios modelos de cuadros, de los cuales eligieron 3. Unas flores para el comedor, una yegua con su potrillo para el recibidor y la isla Ada Kale para mi habitación. ¿No era maravilloso? También nosotros tendríamos cuadros de verdad y no fotos de gatitos recortados de las revistas o tapices con 2 niñitos besándose como todo el mundo. Sobre mi cama iba a aparecer al cabo de una semana un cuadro de verdad, con un marco dorado y objetos bellamente pintados en su interior. Algo que solo había visto en casa de Lucian, el hijo del oficial de la Securitate. Durante varios días la casa se impregnó del olor de los cuadros recién pintados. Las flores y los caballitos no me interesaban un pimiento. El mío era el de la isla Ada Kale, que junto con las palmeras y el enorme aparato de radio constituía para mí un mundo fantástico. Claro, el mundo en el que podía ser el mismo, fuera de la dictadura rumana, ¿no? Como esta. Ada Kale, Ada Kale. Era una canción de la radio. La podéis buscar, hay un vídeo en YouTube en el que se canta esta canción. Muy buena, muy tipo odalisca, muy de ese tipo de canción. Decía mi madre, la interpretaba una mujer en tono suave y voluptuoso. Tenía que ser turca porque también la isla de Ada Kale, decía mi madre, estaba habitada por turcos. Era una isla del Danubio en la que mi madre, por supuesto, no había estado nunca, pero de la que hablaba como si formara parte de su pasado. Todos la conocían. Ada Kale era para ellos un órgano vital, una especie de páncreas imaginario o incluso un corazón, pero nadie la conocía al detalle. Una isla del Danubio habitada por turcos y una canción. Gracias, chicas. Estábamos en 1965, en la casa de mi abuelo, en el pueblo. Encontré escondidas tras una viga, en una caja de alba, un puñado de monedas grandes y pesadas de plata. En ellas aparecía una cabeza con patillas y corona. Alrededor ponía Rey Ferdinand. Mamá, ¿quién era el Rey Ferdinand? Le pregunté a mi madre, que estaba cascando nueces sobre una piedra del zaguán. Mi madre me dijo que antes había habido reyes. En la escuela no se habla de ellos. ¿Veis? Lo que decíamos antes. Que no se te ocurra mencionarlos, está prohibido. Sobre las paredes había muchos iconos con marcos de cristal coloreado, azul o rojo. ¿Qué pasaba con los santos, con los ángeles, con Dios? ¿Dónde vivían? Yuri Gagarin había estado en el cielo y no se los había encontrado allí. Una vez vi en un libro un cuadro extraño. Jesucristo salía de una sepultura. A su alrededor había soldados romanos como los de los libros de historia, pero estaban aterrorizados, a punto de salir corriendo. Mamá, ¿Jesús vivió en la época de los romanos? Pregunté. Mi madre no supo qué decirme. Tampoco sobre Jesucristo podía hablarse en la escuela. Luego crecí. Ya no saltaba en la cama. El cuadro de Ada Kale tenía cacas de mosca y se había abarquillado. Seguía jugando con la radio, había conseguido por soltar el cartón agujereado de atrás y me entretenía viendo cómo, al hacer girar el botón amarillento de plástico, la bobina se deslizaba a lo largo de la barra de ferrita. Entonces se mezclaban voces y fragmentos de canciones en diferentes lenguas. La aguja se movía también a lo largo de los nombres de unas ciudades que, creía yo entonces, no visitaría nunca. Londres, París, Viena, Varsovia. A veces atrapaba las nostálgicas inflexiones de la canción de otra época, Ada Kale, pero cada vez con menos frecuencia y, en cierto modo, cada vez más lejanas. Como veis, aquello se iba perdiendo, porque claro, el dictador nunca moría. Era lo mismo que pasaba aquí. Bueno. Luego cuenta lo que era la isla, pero bueno, eso lo dejo a vosotros, que es más, como menos agradable. Dice, todos los cuentos aportan parte de la biografía emocional de Cartarescu, pero el que da título a la colección, El ojo castaño de nuestro amor, es el que aporta una de las vivencias personales más trágicas de su vida, que enlaza gran parte de su mundo narrativo y personal. Es la muerte de su hermano gemelo, Víctor, que murió de neumonía antes de cumplir los 5 años.
Mi padre, que por aquel entonces no era la madre de nadie. Ay, mi madre, claro, decía, mi padre, mi madre. Mi madre, que por aquel entonces no era la madre de nadie, sino una chica con un futuro incierto, rebosante de ganas de vivir como todas las demás, lloró unos cuantos días al ver que los bombardeos en la ciudad habían hecho desaparecer el taller de costura donde aprendía. Y volvió a ocuparse de sus asuntos. Había cumplido 25 años y no se había casado todavía. Se iba a quedar para vestir santos, como decían en el pueblo compasivamente, de las chicas que habían pasado de los 20 y no habían encontrado todavía a alguien que las tomara por esposas. Como veis, no cambiaba nada con respecto a España, ¿eh? La mayoría de sus amigas del pueblo tenían ya 3 o 4 críos, así que no se lo pensó demasiado cuando aquel chaval, amable y larguirucho, y delgaducho, con un acento ridículo, le pidió matrimonio. Vivían en la miseria de su apartado arrabal, comían casi siempre los mismos macarrones. Los padres de él no fueron a la boda, los de ella no le dieron siquiera una cuchara. El vientre de María, la madre, se redondeó entre la grasa y las hilachas del taller de costura, en medio del estruendo de docenas de telares. Las manos de Constantin, el padre, olían todavía al aceite del torno cuando al final del día se abrazaban por fin, muertos de cansancio, en la cama. El hospital maternal de los obreros estaba terriblemente deteriorado. Parecía a punto de derrumbarse sobre las embarazadas y los médicos. María dio a luz, en aquella miseria del fin del mundo, a 2 niños con una estrella en la frente. Nacieron abrazados, mirándose a los ojos. Así los encontró Constantin cuando entró con unas flores mustias en la mano. Tras atravesar infinitos pasillos con el reboque desconchado, dio con la habitación de las recién paridas. María en la cama, con el rostro demudado por el sufrimiento, pero sonriendo feliz. A su derecha e izquierda, con las cabecitas apoyadas en la almohada y envueltos en mantillas, como si fuéramos larvas, Víctor y yo. No sé cuál de nosotros estaba a la derecha y cuál a la izquierda, pues éramos completamente idénticos. 2 pequeñas esculturas compactas de una sustancia frágil y traslúcida, como la carne de los caracoles y las medusas entre las olas. Así empezó nuestra simbiosis con mamá, la historia más mágica que yo pueda contar jamás. Al cabo de 2 días nos fuimos a casa. Mi padre me llevaba a mí en brazos y mi madre a Víctor, o tal vez al revés, pues en cualquier caso no sabían, y no lo sabrían en unas cuantas semanas, quién era cada uno, y además no importaba. ¿Era Mircea Víctor o Víctor Mircea? Tal vez lo sea incluso hoy en día. Desde el momento en que llegamos a casa, a la habitación con el suelo de cemento donde se vivía, se cocinaba y se dormía, mi padre desapareció. Sería un huésped toda la vida, una silueta cada vez más ajada, más cansada, que aparecía por las noches, mientras que durante el día nosotros disfrutábamos del cuerpo blanco, infinitamente bueno y nutritivo de nuestra madre. Crecí pegado a Víctor, mi hermano creció pegado a mí. Los dos mirábamos fijamente a mi madre, con las caras tan juntas, con un amor tan radiante que nuestros ojos se deformaban, se volvían acuosos, un agua castaña, oscura. Se estiraban como bolitas de mercurio, se rozaban y se convertían finalmente en un único ojo grande y sabio y omnicomprensivo. Mircea, mamá, Víctor. Más o menos a los 4 años, también en la cama, tumbábamos a mi madre y peleábamos por los trozos de su cuerpo, cabalgábamos sobre su cuello y su vientre, tirábamos de sus brazos, trazábamos sobre su cuerpo mapas imaginarios. Cuando ambos caímos enfermos de neumonía, doble por culpa del frío del suelo de cemento de nuestra única habitación, pues incluso las enfermedades las sufríamos a la vez, el médico del barrio nos auscultó con un estetoscopio antiguo. No habíamos cumplido aún 5 años. Sobre la piel ardiente, el círculo de metal parecía de hielo. Cuando auscultó a Víctor, el doctor se quedó boquiabierto. No encontraba el corazón. Qué bien cuenta, ¿eh? Es que es una cosa rara. Bueno, de las novelas que quedan, que son las últimas, él las escribió hace más tiempo, pero bueno, en español sabéis que siempre se publican posteriormente, porque claro, no hay tiempo. Solenoide y Teodoros. Tenéis ahí los fragmentos, no las voy a leer, no voy a leer los fragmentos, quiero decir, pues no hay tiempo, porque quiero presentar un poquito a Tatiana Tsigulak, pero de verdad, son unos fragmentos maravillosos. El de Solenoide es brutal, pero el de Teodoros, la propia novela que es así, me la tragué este verano porque es que no puedes parar de leer,
porque tiene una prosa adictiva. Entonces, de verdad, animaos, la tenéis ahí contando muchas cosas. Bueno, Tatiana Tsibulak nace en el 78 en Chisinau, la capital de Moldavia, o sea que esta es rumana, pero es de la Rumanía moldava, ¿vale? Es escritora, periodista y traductora, afincada en París desde hace ya muchos años. Ha recibido el premio de la Unión de Escritores de Moldavia, el Observator Cultural, el Liceum y el premio Cálamo al Libro del Año de 2019 y el premio Las Librerías Recomiendan en 2020 por la novela que vamos a comentar aquí. Esta novela es brutal. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Cuenta la historia de un verano en el que Alexei, un adolescente problemático, interno en una institución psiquiátrica inglesa, pasa en Francia con su madre, que lo rechazó de pequeño al perder a su otra hija y por quien siente un odio profundo, pero sus sentimientos se irán transformando gradualmente en dependencia y en una especie de amor disfuncional cuando la madre le confiese que una enfermedad se la va a llevar por delante y que es el último verano que pasarán juntos. ¿Veis? La madre, el verano en que la madre tiene los ojos verdes, esa hermana que muere, o sea, todo tiene que ver con esa historia del hermano muerto, del otro, del que está enfrente, toda es esa historia. Una novela en la que se reflexiona sobre la reconciliación y el perdón y sobre cómo intentar arreglar las cosas, aunque sea en el último momento. Bueno, os leo un fragmentín de esta. Mirad. Bueno, explico ahí un montón de cosas y demás, pero un fragmento del capítulo 7. Dice, mi enfermedad tenía un nombre de 16 letras. La enfermedad de Jim tenía solo 10, y Calo ni siquiera tenía una enfermedad, sino tan solo una especie de afección postraumática. Cuando era niño, Calo había visto por la ventana cómo un ladrón estrangulaba a un vecino, y desde entonces veía muertos por todas partes. Es cierto que ahora que soy famoso, la gente no me rehúye, sino que por el contrario, parecen esperar mis golpes para tener algo que contar. Hace unos 20 años que no veo a Jim y a Calo. ¿Qué habrá sido de ellos? Jim, si es que no ha muerto de sobredosis, y si su padre le ha dejado todo el dinero, tal vez esté vivo. Cuando tienen mucho dinero, a los enfermos psíquicos se les llama excéntricos, y Jim era, además, simpático. No me sorprendería encontrármelo metido en política. Sin embargo, no creo que Calo esté vivo. Me pregunto si acabaría por descubrir finalmente en qué consistían los masajes de su madre. Algunos especialistas, siempre he pensado que este nombre les cuadra mejor a los fontaneros que a los médicos, consideran que me volví violento después de la muerte de Mika y por culpa de Mika, es la hermana de Alexei, el que está hablando ahora es Alexei. Dice, otros están convencidos de que es por mi madre, que después del entierro se encerró en su habitación y no habló con nadie en 7 meses. No le reprocho a mi madre que reaccionara así tras la muerte de su hija, y al fin y al cabo era su hija, su dolor, y en cualquier caso no existirá jamás nada tan maravilloso como Mika. Me habría gustado, sin embargo, que mi madre se hubiera acordado también de mí siquiera una vez, su otro hijo, expulsado a este mundo por el mismo útero inconsciente. Me habría gustado que mi madre hubiese venido a verme. No habría sido necesario que me acariciara o que me preguntara cómo me sentía, y que me hubiera dicho que me alejara de su vista durante 7 meses y luego ya vería. Así habría tenido que actuar un adulto con un niño que todavía se hacía pis en la cama y que se pregunta incluso hoy en día si habría podido salvar a su hermana de la muerte. Si me hubiera hablado de esa manera, yo la habría comprendido y habría dejado que se mutilara la caja torácica a gusto. Habría inventado para ella un millar de excusas, las habría escrito con mi mano de niño y las habría escondido discretamente en su boca para cuando llegara el momento de darme una explicación. Pero mi madre no vino, no habló, no me llamó. Mi madre eligió otro camino. Mi padre, que ya bebía antes de la muerte de Mika, ahora no se desecaba jamás. Traía a casa cajas de vodka de Kalinka y bebía a solas en la cocina hasta que caía dormido al suelo. Una mañana lo encontré tumbado en el alféizar, cubierto con la cortina de nylon que había arrastrado consigo al caer.
Pareció un muerto de la iglesia polaca y yo me alegré muchísimo, pero no pudo ser. La única normal, aunque era la que más lloraba, por la nieta muerta y también por la hija que había perdido el juicio, era mi abuela. Bueno, pues sí, por cierto, no lo he puesto aquí porque claro, era muy potente y no me iba a dar tiempo. Aunque no leáis la novela hasta dentro de un tiempo, leed las primeras 2 páginas o 3. Terribles. Brutales. 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 Y os leo, no todo, pero un fragmento de El jardín de vidrio, que es la última que se ha publicado. Bueno, en este duro y poco amable rompecabezas a nivel narrativo, que tiene mucho que ver con la lengua y con el uso de la lengua, esta novela, es también igual de duro, el principio. Es que a ella le gustan los principios duros, muy, muy potentes, y luego ir soltando lastre y que tú te vayas como acostumbrando, ¿vale? Dice, la anciana Tamara Pavlovna rescata a la pequeña Lastoshka de un orfanato durante los años más grises del comunismo en Moldavia. Pero este acto de piedad, que claro lo es, esconde una realidad terrorífica relacionado con el vidrio del título. Su ilusión inicial tras salir del orfanato de encontrar una familia y unos padres se desvanece rápidamente en un mundo dominado por el abuso, tanto en el hogar como en la calle. No hay cariño ni amor, solo golpes y castigos. El dolor a causa del abandono, el desamor y la ausencia de ternura y emoción se muestran como una herida difícil de cicatrizar y, una vez más, esa mezcla en el fondo aparece también en la forma. Se mezcla la delicadeza del estilo, de verdad el estilo es delicadísimo, es como pura poesía, dice, se mezcla con la crueldad de la tragedia que acaba por revelar lo que el destino nos depara. Dice, saber algo sobre la situación general y lingüística de Moldavia, de Rumanía y de las repúblicas socialistas soviéticas que formaban parte de la antigua URSS ayuda a entender la identidad cultural y lingüística que se presenta en la novela. Cuando nació la autora, Moldavia aún pertenecía a la URSS, ¿vale? Y había sido absorbida por los rusos. Es decir, aunque ellos tenían la cultura rumana de base, la cultura de ellos ahora era la rusa. Claro, era distinta. Dice, el problema en la narración se plantea cuando el país se independiza y recupera la cultura anterior, la rumana, la moldava, que es la comunista. Dice... No, la cultura anterior a la comunista. Eso, la cultura anterior a la comunista, pero es que me salté una línea, pues espera. La tosca debe enfrentarse a un idioma... eso. Que no pero, claro, la tosca debe enfrentarse a un idioma y a un país que no reconoce como suyos. Porque, claro, ella ha nacido en lo ruso. Entonces lo rumano para ella es, o lo moldavo es algo que es ajeno a ella. Y por eso va a recibir muchos golpes. Hasta que consiga aprender rumano y hablarlo. Bueno, la lealtad entre mujeres y la solidaridad son las claves para construir al personaje principal y a otras mujeres dentro de la trama, ¿vale? Bueno, finales del capítulo 8 y el inicio del capítulo 9 completo, pero es que son los capítulos, excepto el primero, que es un poco más largo, los otros son de página y media a 2 páginas, pues son 130 y pico capítulos. Dice, tal vez debería escribir en ruso. En ruso, las palabras se ordenan de otra manera. En rumano, recuerdo con más claridad. Quiero contaros todo. Ángel o demonio, ¿cuál elegir cuando ambos persiguen lo mismo? Me había aferrado incluso a una cuchilla si me hubiera acariciado y me hubiera arrojado pan. Detrás de aquella puerta estrecha y sucia se abrió ante mí un mundo entero. La franqueé sin pensarlo, con el miedo de una niña que hasta entonces había vivido tan solo de los restos. Desde que había llegado a Chisinau, que es donde nació la autora, recordad, me había forjado una vida con un sol en el centro, Tamara Pavlovna. Brillaba, quemaba y lo convertía todo en ceniza. Era como un ave fénix, mi Tamara Pavlovna. Cruel, pero compasiva. Taimada, pero justa. De su lengua y de su astucia se protegían todos como de la peste, pero también a ella recurrían cuando no les quedaba otra. A veces, cuando llegábamos por la noche y ella se soltaba las trenzas para acostarse, me parecía que sus cabellos iban a transformarse en plumas y su lengua en una llama hechizada. El primer día
me señaló un rincón. ¡Siéntate y aprende! Eso fue todo. Ella trabajaba sin cesar, reuniendo o recogiendo botellas, embaucando a los borrachos y adulando al resto de la gente, multiplicando, redondeando, construyendo con los copex el imperio que debería ser al final para mí. Claro, era a la que ella había adoptado, por tanto era como su hija. Cuando hacía algo importante, me preguntaba brevemente si lo había entendido, si podría, en caso de necesidad, hacer lo mismo que ella. Solo una vez le dije, nena, no, y no le gustó. Ella me enseñó el alfabeto, el nombre de las repúblicas y las monedas. Sobre todo, el dinero hecho de la nada, porque los números y los rublos no son lo mismo. También los tontos saben contar, pero no saben hacer dinero. Hasta la última moneda era como el icono de su pecho, su fe de cada día que, a falta de otra, ¿estaba acaso mal? Lo más importante de todo, sin embargo, era que yo hablara ruso. Tenías que aprender 7 palabras cada día, ni 10 ni 5, 7, y que las aprendiera bien. Cuando me equivocaba, y me equivocaba siempre, doblaba el dedo índice y me golpeaba en medio de la frente. De la rabia ponía sus ojos sin pestañas en blanco y a mí me daban ganas de pegarme yo sola. Tal vez os interese saber que tenéis una nieta. Ahora ya podía escribir. Pasa el capítulo y ya podía escribir. Lisiada y feucha. Feucha por culpa de la enfermedad, creen todos, por eso fue abandonada. Sin embargo, yo lo sé, no es por culpa de la enfermedad. Él es el feo. En cambio, es listo, me dijeron todos, y eso me convenció. De todas formas, yo no he tenido nunca belleza. ¿Por qué pedirle belleza a una persona cuando existe todo lo demás? ¿Cómo puede alguien, incluso aunque sea guapo, superar al sol? No fue un consuelo, sin embargo. También los listos dan puñaladas, solo que saben disculparse mejor. Pero no voy a contaros esta parte, la conocéis muy bien. La razón y el corazón no son lo mismo, la Stoshka, afirmaría Tamara Pavlovna hasta casi el final. Yo decía que estaba loca, que la razón está más arriba, que es más extensa. No es un trozo de carne debajo de una costilla, sino un cielo. La llamé Tamara y hay días en los que brilla el sol. Cuando ella no se rompe, casi os perdonaría. La miro a los ojos, ella lo nota y me sonríe. Claro, para mí, a nivel de literario, para mí es mucho mejor cantar eso. Las historias, yo no digo que no sean mejores ni nada, pero claro, aquí al final, aunque nos guste lo que cuenta, la forma al final siempre es importante. Y yo, sintiéndolo en el alma, tengo que escoger a Cartarescu. En este caso, igual leo otra y digo, pues me gusta más, pero bueno. Esta, un poco por presentárosla para... Bueno, no me acuerdo si es un impedimenta también, no. No, Lumen, yo creo. ¿La de los ojos verdes? Yo creo que es Lumen, ¿no? No, yo creo que es impedimenta. ¿Es impedimenta también? Vale, bueno, no me acuerdo. Lo tenéis puesto, porque en todos pongo cómo están... Impedimenta es que tiene esos dibujos tan bonitos. Sí, esa portada. Así que bueno, nada. Simplemente que lo conozcáis, tenéis ahí mucho más de lo que yo he leído, porque claro, no me daba tiempo tampoco a todo. Y nada, disfrutadlo, paladeadlo, porque lo de Cartarescu es muy brutal. No he traído los libros porque de verdad ya no tenía dónde traer más cosas de todo lo que traje. Entonces, si queréis alguno, me lo pedís y os lo presto sin problema. Tengo como 7 u 8 en total, de entre todos ellos. ¿Vale? Gracias. Vale.